Bienvenido a una semana más de trabajo. Aquí te estaremos explicando algunos otros nuevos conceptos en cuestión de ángulos. Para mí esto es uno de los temas más fabulosos que tengo y que me encanta. Pero bueno, vamos viendo de qué trata. Mientras tanto, te comparto una frase para este video en el cual te digo que si tuvieses, eso lo dice Don Bosco, si tuvieses que morir en este momento, ¿a dónde irías? Pregunta fuerte. Pregunta difícil de responder. Hagámonos esa pregunta todos los días si quiere. Si tuviese que morir ahora, ¿a dónde yo iría? Muy bien. En el desafío inicial yo te pido que en tu cuaderno resuelvas este ejercicio que está por acá. ¿A qué tienes que hacer aquí? Pues aquí dice que debes encontrar el valor del ángulo X y el valor del ángulo Y, o sea, estos dos, en la siguiente figura, sabiendo que la línea L y M, que son estas dos, pues ambas son paralelas. Significa, pues si son paralelas, están a la misma distancia y tienen la misma característica. Entonces, bueno, puedes averiguar, no adivinando, sino que hacer un análisis ahí fuerte y según lo que hemos trabajado la semana anterior, pues hacer un análisis y tratar de predecir cuánto valen estos números. Si crees que no eres capaz todavía, pues entonces quédate viendo este video para poder de repente regresar y resolverlo con más certeza y solvencia. Muy bien, entonces aquí vamos a trabajar un poquito de ángulos correspondientes. Vamos a decir que los ángulos correspondientes siempre son iguales y los ángulos entre líneas paralelas. Estas características son fabulosas ustedes en matemáticas. Bueno, dice, leo y comprendo los conceptos. Solo toca leer y comprender. Vamos entonces, aquí vamos a hablar de ángulos correspondientes entre paralelas. Cuando una recta, dice, se intersecta con dos rectas paralelas, la medida de los ángulos correspondientes siempre es igual. Aquí hay un ángulo, dice aquí, si la línea L es paralela a la línea M, dice ahí, entonces el ángulo A es igual al ángulo E. Vean qué característica más fabulosa. Entonces voy a tratar de hacer este gráfico, aunque sea el pulso, y no importa si está mal hecho, pero aquí voy a decir que estas dos líneas son paralelas, están a la misma distancia, y cuando se cruza otra línea, a raíz de ellas, no importa para qué lado, voy a tratar de hacerlo aquí al mismo lado para que no se preocupen tanto, resulta que aquí se forma un sinfín de ángulos nuevos. Voy a tratar de cambiar de color aquí para que me entiendan. Bueno, aquí se forma un ángulo, 2, 3 y 4 ángulos. Esos ángulos resulta que son exactamente los mismos que aquí, 1, 2, 3 y 4. Tienen las mismas características porque se les ha cruzado una misma línea a estas dos líneas paralelas. Lo único que obviamente estos ángulos están más arriba y esos están abajo, pero tienen características similares. De ahí nace esta idea. Entonces dice, los ángulos A y E son correspondientes. Veamos, este ángulo que está aquí oscurito, ángulo A, dice que es correspondiente al ángulo E. Si ustedes ven con un poquito más de paciencia esto, este ángulo que se formó aquí, que yo voy a copiarlo acá, es exactamente el mismo que se ha formado aquí abajo, ¿verdad? Entonces se han formado dos ángulos iguales que sin importar qué medida tiene uno, si me dicen aquí hay 20 grados, pues obviamente abajo tendrá que haber 20, porque se ha formado a partir de líneas paralelas. Muy bien, lo mismo sucede, dice, vamos a ver, bueno, lo mismo podría suceder con el ángulo C y G, por ejemplo, que es el mismo ángulo que se forma ahí arriba. Lo mismo sucede con B y el F, por ejemplo. Pero bueno, eso es cuando hablamos de ángulos correspondientes. Muy bien. Ahora, a raíz de los ángulos correspondientes nacen otros dos conceptos nuevos, que al final son casi lo mismo, pero es importante manejarlos. Vamos a hablar de ángulos alternos. Alternos podríamos creer que están como que cruzados, ¿no? O invertidos o cambiados de lugar. Entonces, bueno, ángulos alternos internos entre paralelas siempre van a ser iguales. Cuando me dicen alternos internos, significa que están adentro, es decir, aquí por dentro y aquí por dentro. Los externos son los que se forman afuera de esta figura que estamos viendo, ¿verdad? Esta figura a veces puede estar dibujado de otra manera también, estimados jóvenes. Puede que mis líneas paralelas estén en vertical y que mis ángulos se estén formando por otro lado, pero de todos modos, los internos son los que están dentro de las líneas paralelas y los ángulos externos son los que están afuera.
Así es como se manejan estas ideas. Muy bien, entonces dibujo o resalto las líneas paralelas acá y dice que los ángulos internos alternos aquí también son iguales. Es decir, A es un ángulo interno. Si me dicen que aquí mide 30, otro que medirá lo mismo es el ángulo G, el que está dentro, pero del otro lado. Si se dan cuenta, están cruzados. Uno está a la derecha y este ángulo G está a la izquierda. Entonces, si aquel mide 30, este tendrá que medir 30. Por lo tanto, otros que son alternos también internos serían D y F. Tienen la misma medida también, ¿verdad? Pero aquí se prefiere solo resaltar uno de los ángulos a manera de ejemplo, pero se cumple la misma propiedad con estos otros, D y F. Muy bien, entonces de esa manera pasamos al otro concepto que es el de ángulos externos o alternos externos, es decir, los que están afuera, como ya se los traté de decir hace un momento. Entonces aquí me dice, cuando una recta se intersecta con dos rectas paralelas, o sea, esta es la que se intersecta con ellas, la medida de los ángulos externos es igual. Entonces aquí me dan de ejemplo los ángulos B y los ángulos H. Voy a tratar de usar resaltador para que miren, ¿verdad? B y H tienen la misma medida porque están afuera, pero están cruzados. Así que tienen la misma medida. Si me dicen, mire, aquí hay 120, pues aquí tendrá que haber 120. Y entonces ustedes podrán deducir que también se cumple lo mismo con los otros dos ángulos, ¿verdad? En este caso sería C y E, obviamente tienen la misma medida. Son también ángulos alternos externos. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a tratar de ejercitar un poco. Aquí hay algunos ejemplos y dice, leo, analizo y debo comprender, ¿verdad?, los ejemplos resueltos. Hallar dice ángulos correspondientes entre paralelas. Me están dando aquí la solución. Si L y M son rectas paralelas, aquí está L y M, identifique el ángulo correspondiente de A. Ah, bueno, aquí no me dieron la medida, pero yo debo marcar cuál es el correspondiente. Entonces aquí, como está paso a paso, la solución está aquí abajo. Antes de darle la solución, voy a leer el segundo problema. Dice, mida el ángulo A y su ángulo correspondiente con un transportador. Ah, bueno, aquí hay que usar transportador y compare la medida. Entonces ya ustedes tendrán que medir, aunque aquí esto está resuelto. Muy bien, entonces me dicen que el ángulo correspondiente al ángulo A debe ser el ángulo E. Y por lo tanto, a la hora de medir, pues aquí yo no tengo un transportador digital lastimosamente, pero aquí lo han medido y resulta que es de 70 grados. Yo te pido a ti, estudiante, que pues hagas la prueba, ¿verdad? Con tu transportador. Si las líneas son muy cortas, tú puedes proyectar estas líneas un poquito más para que esto se pueda medir, ¿verdad? Entonces ya se puede usar un transportador correctamente. Muy bien, entonces aquí la conclusión final dice que la medida del ángulo A y ángulo E son iguales. Aquí está la conclusión y ahí están las medidas. Ahora vamos a hallar los ángulos alternos internos entre paralelas. Si L y M son rectas, dice, identifique el ángulo alterno de A. ¿Cuál será el alterno? ¿Verdad? Alterno interno, dice, significa que debo buscar aquí dentro, pero alterno significa que van cruzados. Así que el alterno debe ser G. Veamos la solución, pues así está. El alterno de A es el ángulo G. La respuesta entonces aquí está. El ángulo alterno interno del ángulo A es el ángulo G, escrito en lenguaje matemático aquí al final. Y después me están pidiendo que yo encuentre esas medidas usando transportador. Pues entonces aquí me dicen que las medidas son 60 grados. Espero que ustedes hagan el esfuerzo o el intento de medir, ¿verdad? Entonces de esa manera ustedes también van aprendiendo más y comprobando, ¿verdad? Medidas. Y es importante aprender a usar también un transportador. Muy bien, dicho eso, vamos a pasar al último concepto en donde dice, vamos a hallar aquí ángulos alternos externos entre paralelas. Me están marcando el ángulo B y me están pidiendo que yo identifique cuál es el ángulo alterno externo del ángulo B. Entonces, obviamente, debo buscar afuera porque me dicen externo. Y cuando me dicen alterno, pues obviamente el que está del lado contrario, en este caso sería H. Ese sería el alterno externo. Y seguramente pues aquí me piden que yo mida. Entonces habrá que usar transportador
De esa manera, entonces, aquí como ya está en la respuesta, dice que el ángulo externo de B es H, como bien lo mencioné ahí arriba, y aquí la respuesta de B dice que miden 120 grados. Así que si ustedes pueden comprobar estas medidas, pues desde ya les felicito. Vamos entonces con la actividad número 2, según el orden que llevamos en esta guía. Dice, en mi cuaderno de trabajo, si estamos trabajando en cuaderno y si estamos trabajando en folleto, pues, perdón, en hojas, pues en las hojas, completo cada una de las actividades que se me solicitan. Si considero necesario, puedo recortar los gráficos y pegarlos al cuaderno o a las hojas que estoy trabajando. Muy bien, aquí voy a ir marcándoles entonces qué es lo que hay que hacer. Veamos, dice, dado que las líneas L y M son paralelas, aquí todas las líneas L y M son paralelas, atentos ahí, ven que aquí ya cambia un poquito la forma, pero son paralelas. Dice, hay que encontrar la medida del ángulo X. ¿Cuánto medirá X? ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide X? Por favor, con argumentos matemáticos, no solo escribir el resultado, sino que debemos escribir argumentos aquí, decir si son externos alternos, si son internos alternos, o si son solo ángulos correspondientes. Bueno, ustedes utilizan conceptos y responden, por favor. Ahora en la parte 2 dice, solo si uno de estos incisos, vamos a ver, uno de estos incisos, perdón, aquí creo que está mal redactado, uno de estos incisos representa las líneas L y M. Encuentro cuál y argumento mi respuesta. Bueno, uno de estos incisos son líneas paralelas, representan líneas paralelas. Entonces, L y M son paralelas. ¿Será que L y M son paralelas? ¿Será que L y M son paralelas? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que L y M son paralelas? Tendrán que buscar cuál y solo uno de esos incisos representa esa característica según esta indicación. En la parte 3, aquí todas las líneas son paralelas. Debo encontrar entonces cuál es el valor del ángulo X, el valor del ángulo X y el valor del ángulo X. Y en esta última, nuevamente, las líneas L y M, pareciera que no todas son paralelas. Ustedes deben encontrar cuáles son paralelas y argumentar su respuesta también. Creo que esto es distinto al anterior. Muy bien, entonces hasta aquí llega este video. Por favor, entonces, complementen sus actividades y espero que esto les sirva a ustedes para dominar, digamos, este tema. Bendiciones.